financiero. Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes. Muchas gracias, Kim, por el paso. Y como les dije, en nuestro segmento de Economía y Finanzas para la Familia quería comentarles acerca de la situación actual que estamos viviendo, ¿no? De hecho, a todos nos preocupa cómo está subiendo en general el precio o los precios, particularmente de los alimentos, por supuesto, porque eso encarece de alguna manera el costo de vida y perjudica a nuestros bolsillos directamente. Se han venido dando medidas, se habla del tema. El gobierno, en medio de la protesta social, nos exoneró del impuesto selectivo al consumo para el transporte, para la gasolina, porque de alguna manera para el transporte de los alimentos, ¿no? Ya sea el flete local o el flete internacional, porque también, como hemos explicado, vivimos un contexto de crisis global que está haciendo que el precio del petróleo aumente. Al aumentar el precio del petróleo, aumentan el precio de los combustibles. Al aumentar el precio de los combustibles, muchos insumos o productos alimenticios que llegan acá al Perú ya vienen con un costo alto de transporte internacional, o como le dicen, el flete internacional, que es el flete es el precio pues del transporte entre países. Y también, obviamente, al subir la gasolina, sube el precio del transporte local de los alimentos y nuevamente eso encarece los alimentos, valga la redundancia. Entonces, se exoneró del impuesto selectivo al consumo y se pensó que se iba a trasladar ese precio a la rebaja de los alimentos. No ha sido así. Ya han salido muchas publicaciones y análisis al respecto. Ustedes mismos que van al mercado no deben haber notado una gran diferencia o una gran disminución de los precios de los alimentos con respecto a hace unas semanas, hace un mes. La medida entró en vigor este mes, en mayo. También nos exoneraron del IGB para los alimentos, ¿no? Es decir, que ya no nos tenían que cobrar el IGB, ¿no?, de los productos básicos o de primera necesidad cuando vamos al mercado, pero eso tampoco se ha trasladado en el precio de los alimentos, ¿no? Ya hemos explicado acá muchas de las razones por las que en realidad esto no se iba a dar, o en realidad no iba a ser tan en una gran proporción que uno pueda decir, caramba, verdaderamente me están reduciendo en algo los precios. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, hoy en día, esta semana, les comento que se han reunido los principales líderes económicos, los principales líderes del comercio internacional para tratar este tema de la crisis alimentaria, ¿no? Por supuesto, no solamente en nuestro país los precios están subiendo, sino esto es un fenómeno global, o de alguna manera un problema global que, como hemos dicho acá, es producto de esta crisis económica global, ¿no?, en la que nos encontramos, ¿no? Así que para seguir continuando hablando de este tema y tratar de explicarles poco a poco qué viene sucediendo, acá tenemos un videito que lo vamos a compartir. Por favor, producción. ¿No? Acá venimos viendo que ya es preocupación, insisto, de muchos países, de muchos líderes, la actual subida de precios, ¿no? Y sobre todo de los precios de los productos de primera necesidad. ¿Qué viene subiendo? Bueno, viene subiendo los principales insumos alimenticios, ¿no? O productos alimenticios, el trigo, el maíz. Ya ustedes saben que en el caso del Perú, si sube el precio del maíz, sube el precio del pollo, que es uno de los principales productos que consumimos los peruanos, ¿no? Porque el pollo se alimenta del maíz. Al subir ese insumo, encarece el precio del pollo. Así como les dije hace un rato, encarece el precio de los alimentos, el costo del transporte internacional y el costo del transporte local. ¿Qué más lo encarece? Y esto es importante que lo sepan, porque ¿qué esperar en realidad de aquí a fin de año? Bueno, ya se ha hablado mucho de que esta crisis se puede atenuar, puede ser aún mayor, y es que nos encontramos en un contexto de inflación. ¿Y qué es la inflación? La subida generalizada de los precios. Es decir, así de alguna manera, ¿no?, traten de exonerarnos de algo y que de alguna manera puede impactar en el precio de algún alimento en 50 céntimos, en 1 sol, en 2 soles, ¿hasta qué punto el que nos comercia, el que de alguna manera distribuye estos productos va a reducir su precio? Si lo más probable es que esta tendencia de subida de los precios continúe, ¿no? Es una medida que se dio la del ISC, la del IGB por 3 meses, ¿no? Del IGB, del ISC por 3 meses, ¿no? Sin embargo, el que menos calcula que en realidad los precios van a seguir subiendo. ¿Y por qué van a seguir subiendo? Tenemos, ¿no?, la crisis post-pandemia, que aunque ustedes no lo crean, todavía hay una crisis por la pandemia. Es más, hemos recibido noticias que en China empezó el confinamiento, empezó la cuarentena. Todo esto genera problemas logísticos globales, ¿no?,
y nuevamente eso se traduce pues en aumento de los precios del transporte o de la logística en general o de los servicios. ¿Qué más está sucediendo? El conflicto. Y el conflicto entre Ucrania y Rusia, quienes conjuntamente en realidad tienen la producción y la exportación de muchos de estos insumos alimenticios en gran parte, va a seguir haciendo que haya esos problemas o esas restricciones de oferta o que verdaderamente otros países puedan importar los productos con facilidad y empieza la escasez, empieza la especulación y empieza la subida de precios. ¿Cuánto puede durar esto? Bueno, pregúntense ustedes cuánto puede durar el actual conflicto y la verdad que todavía no tiene cuándo acabar ni hay fecha y las cosas más bien, aunque seguramente no han tomado una tonalidad muy grave, si lo quieren ver, definitivamente el conflicto continúa y los problemas de oferta, de escasez de alimentos o de no poder importar productos se va a seguir dando, ¿no? Va a seguir también afectando la logística del comercio exterior porque definitivamente un conflicto en Europa entre ambos países de alguna manera afecta la logística, y al afectar la logística sube también el precio de los servicios, ¿no? Los fletes. Entonces, todo esto en realidad nos lleva a pensar que definitivamente esto tiene quizás para rato y hay que tomar las medidas del caso, las previsiones del caso. Así que es importante que ahorren, es importante que no hagan gastos innecesarios y es importante que en realidad busquen buenos lugares quizás para encontrar ofertas o productos a menores precios porque esto definitivamente ya hoy en día es una preocupación. Les comentaba que se han reunido en Doha los principales líderes de economía y del comercio mundial, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que obviamente se han dado cuenta que este problema puede recrudecer o empeorarse, ¿no? Y están tratando de dar soluciones que obviamente se va a ver de alguna manera, se va a ver que nosotros los vamos a poder tomar acciones con respecto a que cada país tiene que tener o empezar a tener una política diferente porque todo esto se puede complicar. ¿Qué hará nuestro gobierno? Habrá que esperar. Seguimos pensando, teniendo un gobierno que se sigue acomodando, ¿no? Y que de alguna manera nos sigue generando cierta incertidumbre, ruido político, ¿no? Sin embargo, el problema de la crisis económica global, de esta crisis alimentaria y esta subida de precios es global y es importante que el gobierno empiece a tomar medidas en el asunto, que no solamente va a bastar exonerar o reducir ciertos impuestos, ¿no? Sino en realidad generar nuevamente bienestar y crecimiento en la economía, generar que verdaderamente haya empleo, que haya empleos formales, que haya inversión y negocios, porque solo de esa manera podemos salir en realidad de esta crisis y no con medidas temporales. Entonces es importante tener eso bastante claro. ¿Qué ha venido sucediendo también esta semana con respecto al dólar? Y lo hemos visto reduciéndose, ¿no? Hemos visto que un dólar que empieza a reducir, que empieza a caer el tipo de cambio, empieza a retroceder, ¿no? Y decimos, bueno, si estamos en crisis, ¿cómo el dólar retrocede? Y en realidad ya lo he venido diciendo acá, lo importante es la volatilidad del dólar. Hoy en día vemos un dólar que rápidamente puede retroceder a 3.70, se queda un momento ahí, incluso ha dado avisos de querer ir hacia los 3.60 momentáneamente por días, pero también rápidamente, producto de, nuevamente, este escenario global tan cambiante, tan volátil, ¿no? El conflicto, la crisis hacen que nuevamente el dólar de alguna manera empiece a repuntar y llegue nuevamente a esos 3.80 o 3.80 y algo que lo hemos tenido hace unos días. Hoy en día tenemos un dólar por debajo de los 3.70. Se preguntarán, ¿qué va a reducir? No, yo creo que el dólar va a seguir con esa volatilidad, ¿no? Con un referente de los 3.70. Sin embargo, puede haber momentos en que el tipo de cambio venta o el tipo de cambio en general se vaya a 3.80 y puede haber momentos, si la crisis empeora como lo estamos viendo, como proyectan muchos, que quizás el dólar llegue a 3.90 o a niveles cercanos a 4 soles si verdaderamente no se hace algo. Insisto, esto no es solamente un problema en Perú, es un problema en la región, es un problema en el país. ¿Qué hacer con respecto al dólar? Bueno, no entre en la especulación. Si usted tiene obligaciones en dólares o necesita dólares a futuro, cuando lo vea alrededor de los 3.70, aprovecha a comprarlos, ¿no? Aprovecha a comprarlos y si puede adelantar sus obligaciones
y que eso no afecte la liquidez o su caja o el dinero que tiene a disposición, hágalo, ¿no? Y cuando más bien tenga un dólar cercano a los 3.80, aproveche para cambiarlo. Si es que usted tiene algún tipo de ingresos o pequeña renta o sus alquileres en dólares, aprovecha a cambiarlo de tal manera de asegurar. No entre en especulación porque lo que hemos visto este año es un dólar muy volátil y que rápidamente, incluso en un mismo día, se puede ir de 3.70 a 3.80 y viceversa. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿y qué pensar? ¿Qué más podemos hablar de la coyuntura local económica? En realidad va a estar muy influenciada por lo que vaya a pasar en realidad en el exterior con estos dos aspectos que en realidad hemos mencionado y que es importante que ustedes los tengan y que previsionen y que de todas maneras no hagan gastos innecesarios. Esto es todo. Volvemos con ustedes para el siguiente bloque en el que vamos a tener al doctor Ibarra hablando de coyuntura política.